Bienvenido a una nueva instancia de las Lenio Talks. Ahora una talk que estábamos esperando hace mucho rato, una de las plantitas. Todos queremos saber cómo cuidar nuestras plantitas, nuestros amigos también de las casas dicen que ahora las plantas son las nuevas mascotas y las mascotas son los nuevos hijos, así que hay que cuidarlas como tal, hay que preocuparnos mucho de ellas y aquí tenemos al gran Felipe Serva que nos va a contar cómo cuidarlas y cómo no morir en el intento. Uno y las plantas. Así que adelante, Felipe. Muchas gracias. Sí, buenos días. Vamos a hablar hoy día un poco de plantas. Esto va a ser más que nada un recorrido un poco exploratorio, un poco más amateur. El que quiera después ver una forma un poco más profesional, cualquier duda, estoy en las mismas, así que vamos a ir compartiendo información. Voy a hablar un poco de lo que me ha funcionado a mí, lo que le ha funcionado también a la gente con la que me han pedido consejo y cómo cuidar sus plantas, y que en general han tenido muy buenos resultados. Obviamente, como toda experimentación, hay veces que uno falla, pero de eso se aprende. Entonces, pero para partir, vamos a partir un poco explicando qué son las plantas. Las plantas se originaron hace aproximadamente 500 millones de años a partir de unas primeras algas que salieron desde el mar hacia la Tierra. Son los primeros seres vivientes de la Tierra y su principal función para nosotros es la fotosíntesis, es decir, recoger todo lo que es el dióxido de carbono y transformarlo en oxígeno. Para entender un poco sobre las plantas hay que hablar cómo se estructura la planta y cuáles son las funciones de cada una de su estructura. Primero tenemos las raíces, como todos sabemos, absorben el agua y a partir del agua los nutrientes también junto de la tierra. Contamos también con el tallo, que es lo que le da estructura a nuestra planta para poder crecer, crecer y crecer. Las plantas, por norma general, crecen de forma vertical, en búsqueda de más sol, por ende poder crecer más y generar sus frutos. Todas las plantas dan frutos, algunas de los dan de forma de flor, que después se transforman en una fruta, ya sea comestible o no, y otras se lo transforman en lo que llamamos vulgarmente papas o bulbos, que son a partir de, se van replicando bajo la tierra. También tenemos las hojas, que son las responsables de la fotosíntesis, es decir, las que capturan el sol, lo cual también nos va a ayudar al crecimiento de nuestra planta. Y después tenemos la yema apical, que probablemente ustedes las conozcan como chupones, por lo menos acá en Chile, que son todas estas partes de aquí, estos son los chupones, o las yemas apicales, que crecen a partir de donde se empieza a separar una planta. ¿Qué es lo que busca el chupón? Crecer siempre de forma vertical. Entonces, cuando nosotros queremos, por ejemplo, tenemos una planta de ya sea de tomates, si alguno tiene una plantación pequeña de tomates en su casa, si ustedes le retiran esos chupones, la planta va a dejar de crecer de forma vertical, por ende va a sufrir menos riesgo a que se perjudiquemos nuestros frutos, y va a empezar a crecer de forma horizontal. Esto funciona con cualquier tipo de planta. Lo hacen también mucho con las plantas, por ejemplo, de limones. Cuando quieres que la planta tenga solamente una rama y crezca hacia arriba, se empiezan a remover estos chupones y la planta empieza a crecer de forma horizontal. Y también esto ayuda mucho en lo que es el funcionamiento de otorgar frutos. Tenemos dos tipos de plantas que nosotros conocemos, o sea, que hablamos sobre las briófitas y las embriófitas. Para temas generales y que sea muy fácil conocimiento, nosotros las llamamos interior y exterior. Entonces, tenemos las plantas de interior y exterior, que es lo que vamos a estar hablando hoy día de forma un poco más vulgar, por decirlo de alguna forma. Uy, se me adelantó. Entonces vamos a tener que entender un poco lo que es el hábitat natural de nuestras plantas. Cada planta tiene un comportamiento distinto. Perdón, ¿hay una pregunta ahí? ¿Yago? Yo tengo Y una Yago tiene una pregunta, pregunta. perdón, Dime. que hablo mucho. ¿Cómo puede haber plantas de interior y exterior si antes no había tal concepto como, o sea, antes de que no hubiese casas y civilización, no existía tal concepto como interior y exterior? Perdón, a lo mejor es una pregunta muy tonta, pero me causó mucha curiosidad. No, no, justo vamos a hablar de eso en esta diapo, así que súper bien. Perfecto, perdón. Para entender un poco lo que son las plantas de interior y exterior, tenemos que entender el hábitat natural. Las plantas, como bien preguntaba Iago, vienen desde diferentes ámbitos naturales. Entonces, su hábitat, por ejemplo, de una monstera, que es la planta que generalmente todos hemos tenido o todos hemos visto, que son estas hojas más grandes, como forma un poco más tropical, son plantas que crecen a partir de la sombra que le otorga a otros árboles y una gran cantidad de humedad. Entonces, cada planta tenemos que yo siempre sugiero googlear, averiguar un poco sobre cada planta, cuál es su hábitat natural y cómo poder replicar eso dentro de nuestros hogares. Por ejemplo, una monstera necesita diferentes condiciones a las que necesitaría, como hablábamos en las plantas de exterior, lo que sería, por ejemplo, un nogal o un limón. Los nogales o limones son plantas que están hechas para el exterior, al igual que, por ejemplo, los olivos, que necesitan mayor cantidad de luz, mayor cantidad de humedad y también sol directo que fomenta el crecimiento de las plantas. Entre más fotosíntesis, más crecimiento tienen las plantas. Entonces, para entender un poco el hábitat natural, lo separé en tres conceptos. Primero, la condición de luz, que es diferente a lo que es el sol.
la humedad relativa que tiene que poseer cada planta y el tipo de sustrato. El sustrato es todo lo que tiene que ver con tierra. Ahora vamos a explicar punto a punto cada una de estas cosas. Primero que todo, diferenciar la luz del sol. Acá hay un gráfico súper bueno que encontré que te muestra un poco cómo deberían estar orientadas tus plantas en relación a qué nivel de luminosidad cuentas en el interior de tu casa. Vamos a obviar un poco lo que son las plantas de exterior en esta talk porque llevan un cuidado completamente diferente al que en general le damos nosotros, que son plantas dentro del hogar. Ya cuando hablamos de plantas de exterior, probablemente tengamos algún patio, alguna parcela, algún lugar donde podamos hacer crecer de mejor forma estas plantas. Entonces, como les mencionaba, por ejemplo, la monstera es una planta que crece en el hábitat natural bajo los árboles. Es una planta trepadora, no existen plantas colgantes, todas las plantas son trepadoras. Llegan a caer netamente porque no tienen dónde trepar. La monstera empieza a replicarse en crecimiento vertical, trepándose a través de los árboles y recibiendo todos los nutrientes de lo que es este árbol, ya sea la luz solar, que no le va a llegar de forma directa, por ende no se van a quemar sus hojas, recibe solamente luz, se llama luz difuminada, antes que sol directo. El sol directo normalmente a las plantas que nosotros tratamos como interior, las terminan quemando. También va a recibir mayor aporte de humedad. ¿Por qué? Porque al tener muchas plantas juntas se conserva de mejor forma la humedad. También vamos a ver algunas otras formas de cómo generar humedad en el ambiente sin tener que recurrir a sistemas más profesionales. Y también tenemos plantas que son de muy poca luz, como es el caso de la sansevieria, que ustedes la pueden conocer como lengua de suegra, que es una planta así larga, como con stripes medios amarillos. Son plantas que utilizan muy poca luz, a diferencia de las suculentas, que son plantas prácticamente desérticas, que ustedes las pueden tener frente al sol y con muy poco riego. Cuando hablamos de la humedad, lo general para las plantas de interiores, lo ideal se encuentra entre el 60 o 80% de humedad relativa en el aire. ¿Qué produce la falta de humedad? Hojas secas, puntas quemadas y poco crecimiento. Esto lo vamos a poder también tener como uno de los factores para poder identificar cuando una de nuestras plantas presenta alguna enfermedad o está decayéndose. Siempre hay que escuchar mucho lo que está diciendo la planta sin decirlo de forma visual, porque es difícil un poco diferenciar entre una planta quemada y una planta ahogada, por decirlo de alguna forma, porque los síntomas son más o menos similares, pero tienen algunas diferencias que las vamos a hablar. ¿Cómo controlamos la humedad? Primero, agrupamos las plantas. La mejor forma de poder conservar la humedad relativa del aire es juntar todas nuestras plantas, lo cual va a producir que todas las plantas, la humedad que ellas generan y la que está en el aire se retenga de mejor forma. Las podemos pulverizar. Hay plantas que requieren mayor pulverizado que en otras. Por ejemplo, si ustedes cuentan con cualquier tipo de planta filodendro, que son las monsteras, los longifilios, la costilla de Adán, etc. Esas necesitan gran cantidad de humedad relativa en el aire. ¿Por qué? Porque son plantas tropicales que nacen en bosque. Entonces lo ideal es tratar de replicar esas similitudes, cosa que nuestra planta crezca de mejor forma. Podemos pulverizar sin miedo todos los días, no inundar la planta en agua, sino solamente pulverizarla, que tenga humedad del aire. También podemos, una técnica que yo utilizo bastante es las mismas bandejas que nosotros compramos como para apoyar las plantas y que no se nos estropeen los muebles o pisos, etcétera, con el agua que va escurriendo, es en esa bandeja ponerle piedras, ya sean decorativas si ustedes quieren, o cualquier tipo de piedra, y echamos un poco de agua. ¿Qué va a producir esto? Que el agua va a empezar a evaporarse, por ende va a haber más humedad dentro del ambiente y las plantas van a tener mayor estimulación para el crecimiento. Ojo ahí sí que cuando hay mucha agua y queda estancada se producen plagas y las plagas son perjudiciales para nuestras plantas. Entonces lo ideal es agua ir cambiándola una vez cada 3 días o una vez a la semana. También nos evitamos posibles mosquitos que puedan aparecer si suben y bajan temperatura, ideal. En cuanto a los sustratos, contamos con 2 tipos de diferenciación de los sustratos. Primero, una diferencia física que nos otorga porosidad y retención de agua, y también tenemos propiedades químicas que son reguladas por el pH. Todas las plantas o algunos tipos de plantas requieren diferentes acidez en el pH de la tierra. Entonces, esto cuando ya lo quieren llevar de una forma mucho más profesional y cuidar sus plantas, nos empezamos a comprar herramientas para medir el pH de la tierra, medir el pH del agua, ver si el agua está muy alcalinizada para nuestras plantas, lo cual podría ser perjudicial. Entonces vamos a entender un poco ya de forma más profesional cómo pueden manejar esto. En cuanto a las propiedades físicas, lo que yo siempre prefiero que nos fijemos es en cuanto a la porosidad, la retención de agua y el nivel de flujo que tiene para el filtrado del agua misma.
si el agua se queda estancada dentro de una tierra, las raíces empiezan a pudrir. Las raíces al pudrirse, la planta es difícil salvarla, se puede, pero es muy difícil. Tenemos que entrar a sacar la planta del sustrato, separarla completamente, eliminar las raíces que están de forma ya más desgastado o directamente podrida, y limpiar con alcohol. Entonces un proceso un poco más largo. Lo mejor es tener una planta que siempre tenga un sustrato que deje fluir el agua. En cuanto al riego, lo clasificamos de 3 formas: un riego abundante, moderado o escaso. Acá puse unas fechas aproximadas, pero lo ideal es nunca guiarse por lo que te digan de regalo una vez cada 2 semanas, una vez a la semana, porque todo depende del lugar que nos encontremos, como hablábamos también de las condiciones de luz, lo cual va a provocar que el agua se evapore más fácilmente o no. Entonces lo que yo sugiero es siempre ir viendo el sustrato de la planta. Hay diferentes formas. La principal es meter uno de estos palos de lado y ver si sale con tierra. Si sale con tierra y sale un poco húmedo, la planta no necesita un riego. Si la planta metes el palo y sale extremadamente seco, probablemente pasó mucho tiempo en el riego, pero en general las plantas necesitan menos riego del que nosotros creemos. Es mejor no regar una planta a regarla. Si tienen la duda, hoy regué esta planta hace 2 días, mejor no la reguemos, porque podemos hacer que la tierra se encharque y se nos empiecen a podrir. Entonces, las formas de riego, existen 3 muy tradicionales. La primera, la tradicional, que es en formato lluvia, que es a través de una regadera empezamos a regar nuestras plantas, ya sea con una manguera o directamente una regadera. Tenemos la forma de goteo, que es una forma un poco más de despreocuparnos de la cantidad de agua que está recibiendo nuestras plantas. Podemos establecer el goteo si lo queremos más seguido o no. La planta siempre va a mantener un sustrato húmedo. Y después tenemos la inmersión. Acá hay un video un poco de cómo es la inmersión, para que se hagan una idea, que es básicamente un bol con mucha agua, ponemos nuestra planta y ella misma va a ir chupando lo que necesita. Hace 2 segundos funcionaba el video. Ahí está. Es súper simple. Yo recomiendo mucho esta técnica, sobre todo en verano, cuando nuestras plantas, el sustrato se empieza a apelmazar. Entonces, cuando el sustrato se apelmaza, es mucho más difícil que el agua fluya de forma correcta, y lo que produce es que el agua empieza a irse para los costados de la maceta y empieza a fluir desde ahí. Entonces, toda la tierra del centro, donde está el grueso de las raíces, no están recibiendo aporte hídrico. Vamos a hablar un poco también de cómo propagar. Cuando propagar se llama básicamente sacarle patillas, también lo conocen algunos, para ir creando nuestras propias plantas. Yo siempre digo, prueben. Hay muchas plantas en las calles que uno puede ir sacando unas patillas y ir haciendo tus propios esquejes sobre la planta que te van gustando. Perdón, veo que hay chats, pero no he leído nada. Así que cualquier cosa, hablen. Perdón. ¿Cómo empezamos a separar las plantas para propagarlas? Primero, las plantas cuentan con nudos, que es donde nacen las raíces aéreas. Acá hay uno, por ejemplo, y acá hay otro que ya está más crecido. Lo ideal es siempre cortar de 2 a 3 centímetros bajo el nudo. ¿Por qué? Porque de forma diagonal tiene que ser fuerte y limpio, para no hacer que la planta sufra y ni se estrese ni pueda provocar segundas náuseas en nuestra pobre planta. Entonces cortamos de 2 a 3 centímetros bajo el nudo, de forma diagonal, con una tijera limpia, previamente con alcohol. No sé me sale que están hablando, pero no escucho nada. No sé si estoy bien. No, pero son chats, digamos, coyunturales, no te preocupes. Vale. Dijeron esquejar en vez de la patilla. Vale, perfecto. Entonces, al momento de hacer el esqueje, hay 2 formas. Los plantamos directamente a la tierra, o los podemos poner en agua y esperar a ver cómo crecen sus raíces. Existen enraizadores también, que vienen en formato de polvo y líquido, que ustedes le pueden aplicar a las plantas para que crezcan las raíces de forma más rápida. Aquí no hay que ser apresurado. Normalmente tardan de 2 a 3 semanas en salir las primeras raíces, y nosotros probablemente tengamos nuestros primeros esquejes en agua durante los primeros 6 meses, hasta que ya cuente con una buena cantidad de raíz y sea el momento indicado para poder plantarla. Aquí viene lo que es el trasplante. Siempre buscar el momento adecuado. Las plantas en general se estresan mucho en lo que es invierno y otoño. ¿Por qué? Por los cambios de temperatura bruscos que vamos teniendo. Esto hace que la planta se estrese. No me preguntan por qué las plantas se estresan, pero se estresan. Y al final no llega a buen puerto nuestro esqueje. También elegir una maceta adecuada. Normalmente nos dejamos guiar más por las macetas bonitas que por las adecuadas. Las plantas siempre, y en regla general, crecen en relación a la maceta que tú tienes. Si tú tienes una maceta pequeña, la planta va a crecer al porte de la maceta hasta que las raíces no den más, y de ahí no va a seguir creciendo.
puede ir cambiando hojas, puede ir renovando las antiguas, pero no va a seguir creciendo. ¿Cuánto crecen? Siempre es relativo, porque yo tuve, por ejemplo, una monstera que estaba en un macetero de este porte, de haber sido de 15 centímetros de diámetro, y llegó a crecer 1,5 metros, pero después no siguió creciendo más allá de eso. La cambié y se desbandó. Ya está gigante, hice 3 plantas de esas. También preparar el sustrato adecuado al tipo de planta. Como hablábamos anteriormente, hay pHs en cuanto a las plantas y también retención de agua que hay que tener en cuenta. Todo lo que son plantas de interiores, que es lo que estamos hablando hoy, requieren un sustrato súper liviano, con mucha fluidez de agua y alto en fibras, ya sea de coco, vermiculita, perlitas, que le espacien la tierra y dejen que el aire fluya, pero que no afecte a las raíces. Hicieron una Perdón, pregunta ¿sí? sobre si todas las plantas se pueden esquejar o no. Todas las plantas se pueden esquejar, pero existen diferentes formas. Hay algunas plantas que se esquejan directamente desde el bulbo. Por ejemplo, a ver, ¿cuál podría ser? Mira, lo que nosotros llamamos el manto de Eva, que tengo entendido que en Argentina es costilla de Adán, si no me equivoco, o oreja de elefante, puede ser. Esas plantas son de papa, nosotros normalmente, o de bulbo, nosotros no vemos ese bulbo, pero se puede esquejar de forma desde las hojas también. Hay que fijarse también, cortarlo desde el nudo, que está muy, muy al centro, a la base del manto de Eva, esquejarlo prácticamente completo hasta el fondo y sacarlo con un poco de raíz. ¿Se puede? Sí. Lo que yo generalmente cuando hablamos de esquejar son para plantas de interior tipo cucharita, la sansevieria esa que es la lengua de suegra, es súper fácil también de esquejar. Ahí esa planta no cuenta con nudos, pero tú puedes cortar directamente la hoja en forma de triángulo, ponerla en agua. De hecho, yo tengo una. Perdón. Aquí yo tengo una. Esta es la lengua de suegra, que se la robé a una amiga, que no quería comprarla, y la puse en agua, la corté en forma de triángulo. No sé si se nota. La corté en forma de triángulo y ya está empezando a salir sus primeras raíces. Han pasado 3 semanas y ya tiene los primeros brotes de raíz. Esquejar es súper fácil, sin miedo. Lo único que hay que preocuparse es que las tijeras estén limpias, previamente desinfectadas con alcohol, para no transmitir plagas de una a otra. Y a la planta anterior, lo ideal es ayudarla con un cicatrizante. Hay gente que le echa directamente a la misma tierra. Y la última más común también que se está aplicando es echarle polvo de canela. La canela molida se le pone a la planta y eso ayuda como cicatrizante natural. Es súper bueno, cicatrizan enseguida las plantas. ¿Por qué se cicatriza? Porque si no pueden entrar enfermedades y se nos muere la plantita. También al momento de trasplantar, cuando ustedes compran, por ejemplo, una planta que viene ya en estos pocillos de venta, se van a dar cuenta que las raíces vienen súper, súper apretadas. Hay gente que saca directamente eso y lo planta directo a la tierra, o al nuevo macetero con la tierra que eligieron. Pero no es lo ideal es siempre ir separando un poco la tierra y dándole espacio a las raíces. Ahí tengo una imagen más adelante que lo explica de mejor forma. Vamos a eliminar todo lo que es la tierra compactada porque eso no nos permite que las raíces sigan creciendo. Las raíces no van a seguir creciendo si la tierra está pelmazada. ¿Por qué? Porque no va a poder penetrarla. Acá hay un ejemplo. Ustedes cuando compren una planta, vienen de esta forma cuando la sacan del almacillero. Vienen las raíces súper apretadas, la tierra está súper compactada, y lo que tenemos que hacer es poco a poco ir moviendo la tierra, así como si fueras desmenuzándola, ir separando las raíces de la tierra y dejarla con la menor cantidad de tierra posible. De hecho, hay muchas plantas que vienen con unos, se llaman Gifi, que son básicamente como unos pequeños maceteros de fibra de coco que se hidratan con agua. Tú pones ahí ya sea una semilla, un brote de planta, cualquier cosa, y eso normalmente los plantas también después directamente en el almacillero. Eso hay que quitarlo, con mucho cuidado, pero hay que quitarlo, porque hace que las raíces no puedan seguir creciendo de forma correcta. Entonces lo ideal acá, todas estas raíces blancas que ustedes ven son raíces hídricas, las podemos cortar sin ningún problema. Si tiene muchas, no se tengan miedo que las están rompiendo porque son raíces hídricas que crecen sin parar. Lo que tenemos que preocuparnos son las raíces principales, que son las más amarillas, no blancas. Las blancas son las hídricas. Así que mucho cuidado con eso. Ahora una pregunta que todos nos hacemos. ¿Por qué se nos mueren las plantas? Son 3 los principales factores. El primero es el exceso de riego, y yo creo que el más común, el que nos debe haber pasado a todos en alguna vez, que sobreregamos nuestras plantas. El riego no tiene que ver con la cantidad de agua que le otorguemos a nuestra planta, sino la cantidad de veces que le estamos otorgando esa agua. Un error que cometemos muy seguido es regar 2 veces a la semana una planta que no lo requiere. Las plantas de interior en general son de poco riego. Por ejemplo, el ficus que nos mostraba Iago, probablemente como es una planta
que es de exterior y que se adapta muy bien a interior, que eso es la diferencia, puede requerir mayor cantidad de agua, siempre y cuando esté con una constante exposición al sol. ¿Por qué? Porque la tierra hace que el agua se evapore más rápido y se seque también, entonces no tiene donde absorber nutrientes. Pero como es una planta que la tiene dentro de interior y se ha criado probablemente dentro de un ambiente interior, con ciertas condiciones, hay que regular un poco ese riego, no regarla tanto y ponerla más a la luz. Lo otro es la falta de luz. Muchas veces, como hablábamos, confundíamos el sol directamente con la luz. La luz es todo lo que nosotros recibimos de forma difuminada. Por ejemplo, si usted tiene una ventana y llegan rayos de sol, eso es luz directa a la planta. Pero si usted le pusieran una cortina blanca, va a entrar la luz que ya viene difuminada, la cual no va a quemar. Y eso es ideal para las plantas de interior. Siempre es bueno tenerle cerca una ventana sin tanto viento que les corra, sobre todo en invierno, porque las va estresando los cambios de temperatura. Entonces, siempre controlar esas dos variables. Y lo otro son las plagas. Existen diversas plagas, siendo la más común se llama cochinilla blanca, que son como unos chanchitos de tierra, pero muy blancos, muy pequeños, que parece algodón. Eso se puede eliminar. Generalmente yo lo hago de forma manual, trato de no utilizar muchos químicos en mi planta, no me gusta. Aceite de neem y jabón potásico. Hay algunas mezclas que ya vienen preparadas, las pueden preparar ustedes de igual forma comprando los dos por separado, poniéndole un aspersor, cubrimos todo lo que es la maceta para cuando caigan estos bichos no caigan a la tierra y vuelvan a subir, y empezamos a limpiar hoja por hoja. Esto hay que repetirlo durante 1 o 2 semanas hasta que se elimine completamente. Hay gente que lo hace un poco más como psycho killer, que le aplican directamente ya sea lejía o cloro o alcohol directamente a las hojas. Probablemente no le pase nada a tu planta, pero no lo encuentro muy sano. Hay soluciones más naturales para ello. Algunos tips. Primero, recolectar el agua de la lluvia para todo lo que es el riego. El agua de la lluvia es el agua más pura que podemos estar recibiendo, menos en ciudades contaminadas como en el caso de Santiago, que tenemos la famosa lluvia ácida, que hay que esperar las primeras horas de lluvia a que decante todo lo que es el smog que está en suspensión en el aire, y utilizar esa agua para el riego. Funciona demasiado. Ahí hay un chat, no sé si dijeron algo. Que Madrid también tiene lluvia ácida, entonces también tienen que esperar Claro. esa hora. Como Entonces vividor de esperamos ambas ciudades, creo que Santiago se lleva el premio. totalmente. Un chileno también lo apruebo. Así que nada, cuidado con la lluvia ácida, esperemos las primeras lluvias, recolectamos esa agua y la utilizamos para riegos posteriores. Lo otro es agitar las plantas y girarlas. Como hablábamos de mantener el hábitat natural de nuestras plantas para un correcto crecimiento, agitar las plantas significa, tú tomas tu planta y la agitas, la sacudes, porque básicamente estás simulando lo que es un poco el viento que tienen en su hábitat natural para el crecimiento. Esto fomenta el crecimiento de las plantas. De hecho, hay casos muy famosos que hicieron una vez de dos, se llaman ficus lirata, o en inglés se llaman fiddlestick, que suben de forma, tienen una hoja muy grande, y un chico, una la agitaba mucho y el otro no la agitaba nada. Y veían el crecimiento al posterior de un año, y era increíble la diferencia que había. Voy a buscar el video para compartírselo. Y también girar las plantas, siempre para que las plantas siempre van en busca de la luz, todas las plantas. Entonces, para evitar que las plantas queden todas tiradas hacia un lado, las tenemos que ir girando una vez al día, una vez cada 2 días, cosas de que vayan como cambiando en son de dirección del sol. Hay abonos naturales, yo utilizo mucho primero cuando nosotros, por ejemplo, hervimos un huevo para hacer un huevo duro, toda esa agua esperamos a que se enfríe, y al momento de hervir el huevo, la cáscara bota mucho calcio, lo cual es muy bueno para las plantas. Entonces, guardamos esa agua, esperamos a que se enfríe y después la podemos utilizar para el hielo, o sea, para el riego. Y eso ya es un abono natural que le estamos aportando a nuestra planta. También las cáscaras de plátano. Cuando ustedes coman un plátano, una banana, cambur, no sé cómo les decimos todo, tomamos la cáscara, la aplastamos en agua y la llevamos a hervir unos minutos para que suelte todas las propiedades de la cáscara del plátano. Cuando ya el plátano no dé más, esté casi pelado, botamos la cáscara y con todo lo que queda en el agua, una vez fría, también la podemos utilizar para el riego. Esto es muy bueno, sobre todo para las plantas que tienen floración. Por ejemplo, si ustedes están plantando tulipanes o algo por el estilo, es muy, muy beneficioso. También para limón, si están en búsqueda de tener pequeños limones, mandarinas, todo tipo de árboles frutales. Y lo otro, evitar las corrientes de aire y cambios de temperatura bruscos. Normalmente todas nuestras ventanales grandes o ventanas grandes son corredizos generalmente hoy en día en los departamentos, y lo que produce esto es que
entra una gran cantidad de viento, ya en invierno, sobre todo helado, y nosotros mantenemos una cierta temperatura dentro de nuestros hogares que al cambio de temperatura generan un poco de estrés en nuestras plantas, lo que provoca que la planta no crezca de forma correcta, se vea más estresada, deje de florecer tanto. Son algunos tips que pueden ir compartiendo también. Mucha gente, por ejemplo, mi abuela dice que las plantas hay que retarlas. Cuando una planta no está creciendo, la aísla de las demás y la trata mal, y la planta no sé por qué de forma inmediata empieza a portarse mejor y verse más bonita. Hay un millón de tips, todos manejan uno diferente, aquí les estoy compartiendo los que a mí me han funcionado. Y tengo un poco también lo que es un starter pack, si todavía no tienen plantas, quieren meterse en este mundo, que en verdad es muy lindo porque al final vas viendo cómo va creciendo. Yo no soy de comprar las plantas ya directamente grandes, me gusta ir viendo cómo van creciendo. Por eso me gusta también mucho el tema de los esquejes. Te ahorras dinero, no tienes que estar pagando plantas que de repente se ponen de moda y vas haciendo crecer tu planta. Lo general que le recomiendo a todo el mundo, que es muy difícil que se te muera, es el potus. Es una planta que es trepadora, pero al no tener donde trepar, cae, entonces lo consideramos una planta colgante muy linda, muy fácil de cuidar. Si la quieren tener, quieren que sea así más como voluminosa la planta, las hojas, las lianas que van cayendo, las cortan, las vuelven a enterrar y se empieza a expandir. Es muy buena planta para partir. También tenemos las cucharitas, que son estas plantas, se llaman peperomias, que son unas plantas con forma literalmente como una cucharita, que son súper fáciles de reproducir, de cuidar, de todo. Si algún día ven a un amigo de ustedes que tiene una de estas plantas, ustedes van con una tijerita limpia, le cortan el tallo y esa hoja la ponen en agua. Automáticamente van a ver que a las 2 o 3 semanas le van a empezar a salir raíces, y cuando ya tengan una buena cantidad de raíz, ustedes las pueden plantar directamente en un sustrato y les va a empezar a crecer su planta. Yo justo tengo unos quejes de eso, voy a traerlos para mostrarlos. Súper. También tenemos la monstera, que es la típica y de mi planta favorita. También es súper fácil de cuidar, requiere muy poco riego, y crece de forma muy linda. La gente normalmente a la monstera le empiezan a salir raíces aéreas y a la gente no le gustan porque sea un poco esquelética, pero esas raíces aéreas, si nosotros sabemos cómo poder cuidarlas, la planta va a seguir creciendo de mejor manera, porque básicamente se entierran en tierra y empieza a crecer otra. Hoy en día está muy de moda lo que es súper, eso mismo que tiene Cristian. Ahí está con las raíces. Tiene como 3 semanas esta, y ya tiene hartas raíces, y esta tiene como 2 semanas y tiene muchas menos raíces. A ver si se alcanza a ver bien. ¿Se alcanza a ver las raíces? Ahí está. Sí, perfecto. Ahí se ve perfecto. Y le corté 2 hojas y las metí en el agua. Y aparte que se ven bonitas, porque la puedes dejar en casi cualquier lugar. Hay gente que las pone como en tubos de ensayo y se ven muy bien. Muy bien. Y a ver si tampoco es tan fea como está. La botella Walsh está bonita. Oye, de Emma. Bueno, hoy en día está de moda lo que son los tutores de musgo. Todos conocemos los tutores, los típicos varas de plástico verde. Hoy en día están de moda las que son de musgo, o de fibra de coco, también se utiliza mucho, que básicamente es la misma varilla, tenemos musgo que se humedece, entonces queda básicamente como una tierra en el aire, y se le pone una malla ras. Les voy a mandar una foto porque justo estoy haciendo uno esta semana, y ahí vamos enterrando estas raíces aéreas y la planta va a crecer de forma vertical. Por ende, también se ven mucho más bonitas, porque como las monsteras, como les decía, son plantas trepadoras y no tienen dónde trepar, empiezan a crecer hacia los lados y se empiezan a caer. Entonces de repente se ven un poco desarmadas. Después tenemos el Ficus lirata, que es muy buena primera compra si te quieren hacer. Es una planta de crecimiento rápido, es tipo árbol, es un ficus. Y las hojas son súper grandes, son muy brillantes, es muy bonita planta y también muy poco cuidado. Y después también tenemos un poco, ¿qué sustrato recomiendo yo? Yo estoy utilizando últimamente este que se llama Organic Life, que tiene sustrato de coco, perlita, vermiculita, tiene turba rubia, turba negra, y es súper aireado, es muy liviano. Entonces tú puedes poner una buena cantidad y cualquier planta interior se va a ver perfecto en ese sustrato. Y lo otro son las típicas tijeras podadoras, siempre limpias con alcohol. Eso es lo ideal porque para no desplazar plagas de una planta a otra. Le dejo unos pocos memes aquí para ir cerrando. Que ser hombre no detenga tu sueño de ser la señora de las plantas, así que estamos todos en son de eso. Y eso sería. Muchas gracias. Dudas, consultas, cualquier cosa. Muchas gracias, Felipe. Démosle con la pregunta, así que debieron haber quedado hartas en el proceso, así que dale. Te hago una consulta. ¿Qué hay
de los que tenemos perros y su orín sobre las plantas? ¿Qué les genera? Porque he escuchado corriente que te dicen que está buenísimo, que sirve porque no sé qué tiene el orín de los perros, y otros que la famosa frase que los quema. O sea, ¿cuál es Sí, ¿hay algo de eso? sí, hay lo que he probado yo. Yo tengo una parcela fuera de Santiago en el cual los perros sí orinan mucho, pero a las plantas en general no les provoca tanto, es más que nada el pasto. El Ah, pasto ok. lo hace pésimo. El pasto lo hace pésimo, lo quema, sobre todo porque los perros tienden a orinar siempre en el mismo lugar. Entonces la cantidad va haciendo que se queme. Y eso es real. Ustedes van a ver un pasto, por ejemplo, si van caminando y ven que tiene una mancha amarilla medio circular, eso es netamente como un perro orinó y se quemó. Si de repente le aportas la orina a una planta, no le va a hacer mal, no estoy diciendo que vayan orinando en sus plantas, pero una vez cada cierto tiempo no le va a hacer de manera mala, básicamente le estás aportando ciertos nutrientes. Nunca me ha Ok. tocado ver una planta interior meada por un perro, pero, pero sí. Lo otro, las plantas hay muchas que son tóxicas para los perros. La costilla de Adán, el manto de Eva, orejas de elefante, esas plantas son tóxicas para los perros. Así que mucho cuidado si tienen a sus perros mordiendo esas plantas. Eso. Y la otra que tengo de mi parte es, ¿qué hay de eso de agregarle, por ejemplo, arena a la tierra y otras cosas? O sea, cosas naturales, no hablo de fertilizantes ni Sí, abonos. todo eso va en cuanto al sustrato. Hay plantas que requieren un sustrato mucho más liviano y que tengan mejor filtro. Por ejemplo, yo tengo un limón que lo tengo en arena. Compré arena y lo puse directamente el limón ahí. ¿Por qué? Porque filtra mucho mejor manera el agua. No se me va a estancar. Ese limón lo tengo en exterior. Entonces, para que no se me vayan a pudrir las raíces, lo puse en arena. La arena es muy buen filtrante natural. Así que nada, ese de forma perfecto. Es en base Pues, al sustrato que tú quieras ir armando. genial. Gracias, Feli. Valentina, ¿y me levanta la mano? Olis. Hola, Tengo una duda importante. dime. No, es que tengo unas macetas de greda y siento que esas macetas matan todo lo que le ponga allá adentro. Pero no sé si es la maceta o simplemente he tenido mala suerte con esas que quedan ahí. Son súper Sí, mira, buenas las macetas de greda. O el las cuidador macetas de y greda. cuidadora. Puede ser. Las macetas de greda son muy buenas, pero también tienen una desventaja. Primero, siempre nuestras macetas, fijémonos que tengan un hollito para que filtre el agua. Tienen, Eso es lo primero, tienen, tienen. tienen. Las macetas de greda, si tú las sobre riegas mucho, la greda es básicamente tierra, entonces, o barro. Entonces lo que hace es juntar mayor humedad. Entonces, si tú Ah, la estás regando una vez a la semana a tus plantas en una maceta de greda, probablemente esté reteniendo mucha humedad y esté provocando que las raíces estén pudriendo y por eso tu planta no está creciendo pero o se todas. está muriendo. Pero es que Porque hay casos compré como particulares. un paquete de macetas de greda y cambié varias de mis plantas a las macetas de greda y murieron todas. Y ¿Pero dije, eso fue oh, ahora? no, hace un tiempo. Dije, oh, Ya. pues habrá sido, no sé, un bicho. Y ahora que la estoy reutilizando, le está haciendo lo mismo a mis plantas nuevas, entonces como que me estoy cuestionando quizás son las macetas. Mira, puede ser, hay varios factores que tendrías que tener en cuenta. La maceta puede haber tenido alguna plaga en su momento, lo cual antes de utilizar una maceta, lo ideal es limpiarla un poco con alcohol para matar cualquier tipo de existencia de algún virus que haya tenido. Puede ser que las plantas, si las trasplantas ahora en invierno, se estresen demasiado y no sigan con su crecimiento habitual, que pasa mucho. Y ahora, por ejemplo, tengo que cambiar una planta y estoy aguantándome hasta el verano para hacerlo, para tener mejores condiciones de sol, luz, calor, relatividad, de la humedad en el aire, todo eso. Entonces estoy tratando de llevar esto un poco más profesional, así que voy a tener mejores respuestas, pero yo creo que lo general puede ser exceso de riego, porque las macetas de greda tienen ese problema. La greda, para lo que no La, saben, es el barro compactado. la otra opción que tienes para las macetas de greda es no ponerlas directamente en la maceta, sino ocupar la otra maceta y la dejas dentro de la maceta de Claro, greda. Entonces Mm. nunca traspasas la maceta de greda, pero se sigue viendo más bonita porque uno quiere a veces que las plantas se vean bonitas. Entonces las dejas dentro de eso. Y la Sí. maceta te va a quedar ahí y te puede retener un poco de agua también. Se hace claro, harto con las de cerámica también, que las de cerámica son un poco complejas porque son muy frías a veces son medias complicadas, o no tienen los claro. hoyitos, entonces tú dejas la de plástico adentro de la de cerámica y no, ningún problema. No tienes que hacer el Hay, traspaso directamente.
Y Mm. dos tips para eso. Nosotros los platos que tenemos siempre bajo las plantas para que cuando cae el agua no estropee el piso o cualquier cosa, eh, las- nunca dejarlo con agua, porque hace que esa agua se pudra y también se van a pudrir las raíces después. Entonces, cuando ustedes riegan sus plantas, no hay problema que se llene el plato de agua, pero después levantan la planta, llevan ese plato, lo botan y lo vuelven a poner. Y lo otro, si tienen maceteros de cerámica, esto lo aprendí hace poco por TikTok, pones en una fuente muy grande de agua, igual como vimos el riego de inversión, por ejemplo, si tiene una taza de cerámica como esta, la ponen boca abajo, lleno de agua, y con un destornillador y un martillo le van pegando poco a poco y se hace un agua. Yo, Se hace un agua, se hace un hoyo. Y ahí sí, tiene un nuevo macetero, yo abrí las mías con una X de scotch ¿vale? y un calcetín adentro y un taladro y no se ¿Y rompió. funcionó? Sí, Sí, con y 3. funciona. Así que digamos que o Lo tuve voy a mucha probar, suerte o funciona. lo voy a probar, está bueno. O sea, si tenía un taladro, te puedes comprar una de estas puntas de diamante que le llaman y siempre va a Mm, romper tranquilito el... Pero también hay que ponerle scotch, y con eso va a funcionar súper bien. Si quieren hacerlo a su cerámica. Las tazas nada, viejas son súper buenas como, sí, si se le como rompe las maceta. orejas, tiene una maceta para poder regalar. Y nada, también lo aprovecho de invitar al canal que tenemos de X Green Stuff. Ahí estamos compartiendo cosas de nuestras plantas. Si tienen dudas, técnicas que le hayan funcionado, bienvenido. Está bien bonito el grupo. Somos pocos, pero bueno. Únanse, Así que únanse. eso. Más preguntas, creo que habían una en el chat que no alcanzaron a salir. Alguien está, bueno, la Valentina estaba diciendo que se le morían todas sus cucharitas, pero bueno, vamos Sí, eso que fue como una carnicería. Se murieron todas y en tiempos distintos, pero cuando se estén muriendo antes de morir, antes de que se mueran, les sacáis las que están vivas y las metí en agua. Y ahí tenía antes, para poder, antes de que se muera toda la planta, le sacáis por varios favor, esquejes y tenéis para poder elabora eso un poco sobrevivir. más, por favor. Tu planta Cuando se se está muere tu empezando a planta. morir. Si tú veis que tu planta se está poniendo amarilla, se está pudriendo por abajo, ya mejor dejarla ahí, que se muera. Le sacas todas las otras hojas verdes que te quedan, les cortas como esquejes, esos esquejes los metes en agua y mata a la otra planta solamente. Entonces, en vez Ah, de ya tener una pura cucharita que te está dando harta hoja, te quedas con varias posibles cucharitas que vayan a sobrevivir. Entonces así, pues después puedes tener varias para poder intentar y que te crezcan como más bonitas. Y dice, aprovecha los esquejes que son maravillosos. Claro. éxito. Bonito verlas crecer y verles cómo van saliendo las raíces y todo, es súper lindo. Un proceso lindo también. Voy a probar. Que te pasó que en vez de fallar una sola vez, fallas una vez por cada esqueje. Exacto. Claro. ¿Y hago? Hola, yo primero una pregunta. Me compré un dispositivo, por llamarlo de alguna manera, que sacó, creo que es Xiaomi, una de estas de China, que básicamente lo pones en la planta y te dice cómo de alcalino está el suelo, algo así, o como de pH del suelo, perdona, si necesita ser regada la planta o no, y una cosa más, no recuerdo, y la luz, vale, y la cantidad de luz que le está llegando. ¿Has usado alguna vez uno de esos? ¿Sirven? Justo cuando lo había visto, yo probé uno que era muy antiguo, que solamente medía el tema de la humedad. No me funcionó de forma general, porque las plantas que tenía son de poco riego, entonces no, me estaba forzando a regarlas más de lo que me pedían mis plantas. Preferí no hacerlo. Yo me fijo mucho en el peso de la maceta, trato de tomar las macetas de las plantas, ver si la tierra está más pesada de lo normal o no, y cuando ya la siento muy liviana es que le falta agua. Meter el dedo para ver si está seco. Yo me pedí ahora uno por Amazon que cumple lo mismo que dices tú, pH, humedad y luz. Así que probándolo te voy a decir, no confiaba mucho en esas, tampoco en las aplicaciones que te dicen dónde ubicar tus plantas, no confío mucho. Me trato de guiar más por las recomendaciones generales de lo que dice la gente y cómo le ha funcionado. Tampoco, también cuando vas a un vivero a comprar una planta, no le creas mucho al chico que cuida las plantas, porque ellos tienen ¿Por las qué? condiciones especiales. Porque tienen condiciones especiales para cuidar las plantas. Tengo el caso cercano de una familia amiga que tienen ¿cómo se llama? Una planta de reproducción de plantas. Entonces, un criadero de plantas. Y claro, ellos manejan muchos factores que uno no maneja. La cantidad de plantas conserva mucha la humedad, ellos riegan de forma masiva las plantas. Entonces, no es igual a lo que vas a tener tú en tu casa. Son ambientes completamente diferentes. Así que guíate más o menos que dice una planta interior, necesita poco riego,
Estos son los cuidados, pero nunca replicar lo que ellos tienen en el vivero en tu casa, porque no lo vas a lograr. Necesitamos office hours de plantas, eso está claro, donde podamos hacer eso. Y la otra, perdona, la otra pregunta es, ¿cuánto, o sea, claro, por todo lo que tú dices, tendría que perder una vida y media con las 12 plantas que hay en la casa? ¿Cuál es Pero ¿cuál es la bueno, dedicación que debes tener por planta semanalmente para tener una planta eficaz? mira, yo creo que poco, ¿no? Yo mis plantas las reviso una vez a la semana, sobre todo en invierno, que es mucho menos el cuidado que uno le tiene que dar. Trato de cuidarla de otros factores. Por ejemplo, yo acá en mi habitación tengo algunas plantas, pero tengo aire acondicionado y eso también le hace mal el cambio de temperatura. Entonces, como hay aire acondicionado, el ambiente hay menos humedad, tengo que estar preocupado de pulverizarlas más seguido, pero básicamente que hay más calor. En ¿Los invierno, humidificadores funcionan para eso? sí, hay humidificadores que tú puedes comprar, por ejemplo, estos que tiran olores, y si le pones Sí. solamente agua y lo pones cerca de una planta, eso también le va a aportar humedad a la planta. Funciona perfectamente. De hecho, esa es la forma más profesional, que es la que quiero probar ahora. También hay unos aparatos que son como unos estos que te toman la temperatura, que mide la humedad en el aire. Vale. Y en base a eso va soltando el agua que necesitan las plantas. Bueno, pues te voy a pedir una consultoría de plantas por si me está muriendo todo. Esto es un desastre. Soy como Valentina, o sea, estoy haciendo una carnicería aquí. Vamos a hacer un tour por tu casa con la cámara y vamos diciendo lo que se puede ir Venga, haciendo. perfecto. O más Un fácil, me invitan beso. a tomar una cerveza y vamos con Cristian. Venga, Vamos. encantado, encantado. Yo Vamos. pongo cerveza, panchitos y lo que haga falta por estar cuidando de las plantas. Hernán, ¿Qué hace, feliz? ¿qué tal? Tengo dos cosas, dos preguntas. Por un lado, siempre, no sé si mi abuelo o mi vieja me decía que las plantas, te hablo de plantas ya más de exterior más grandes, que se cortaban los meses que no tenían R o R. Eh, o sea que el momento de la poda sería quizás ahora, junio, mayo, junio, julio, agosto. No sé si eso es así o era un dicho de abuelo. Eh, Y sí. no, perdón. No, digo, en ese caso estamos hablando de 4 meses de diferencia, ¿no? ¿Cuál es la recomendación si es que hay? Mira, las plantas siempre normalmente, por lo menos como lo hacen en mi casa, que es lo que le escuché yo también a mi abuela, era que las plantas hay que cortarlas antes del invierno. ¿Por qué? Porque en el invierno siempre se estresan más. Éramos más de cortarlas a finales de verano, comenzando otoño. Se podaban todos los árboles, teníamos muchos árboles frutales, entonces se podaban. Y a partir de eso, ¿cómo se llama? Ya las plantas soportaban todo el invierno de forma normal. Y después ya en verano y primavera retomaban. Obviamente también es diferente porque en Argentina hay mucha más humedad relativa en el aire que acá, entonces una serie de factores difíciles. Pero sí, hay que creerle a los abuelos, yo creo que tienen mejor experiencia que con todo el cuidado de planta. Vieron más Ok, plantas o morir sea, y vivir que nosotros. Claro, es un buen punto. O sea que ya habría que cortar. No, yo pensaba esperar tipo agosto, una cosa así, porque bueno, cuanto más tarde, no, 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 Ya mejor. tendrías que haber cortado, es lo que te han dicho. No habría que cortar, ya claro. tendrías que haber cortado. Yo no No, cortaría pero ahora si le hago porque caso, si le hago caso a un abuelito que me dice que no tiene que tener R, estoy a tiempo todavía. es que no sé qué es R. ¿Qué es R? La R, la letra R, los meses que no tienen R, Ah, vale, mayo, vale, vale, vale. julio, Ah, agosto. Ah, no se había entendido, Tiene perdón. sentido, tiene sentido. Yo decía R, tiene ya. sentido. Sí, tiene Esa era sentido. la regla de los abuelos. Y si vives en el R, hemisferio norte, tienes que hacerlo en los que tienen R. claro. Ahí a Claro. preguntar a un abuelito del hemisferio norte. Sí. Te va a tener otra regla. Probablemente en otro idioma. No, sí, pero acá lo cortamos en marzo, para que te hagas una idea, y tenía R. Porque ya Bueno, después empieza el los invierno abuelitos fuerte. chilenos o en Perú son Son distintos. distintos. Pará, y la otra, Feli, tengo la otra que está relacionada. Tengo un limón que me dan, un árbol, un limonero chiquito que me regalaron y lo único que hice fue, así como me lo dieron, lo metí en la tierra Ya, para que no se muera. Y sobrevivió, la verdad sobrevivió, ya tiene un año casi plantado ahí. Y ya es mi segundo limonero, porque como me mudé ahora estoy arrancando de nuevo. El primero cometí el error de dejarlo crecer, no sé exactamente qué hice, pero creció muchísimo y entonces los limones quedaban muy arriba. Y eso me imagino que debe ser como uno lo va podando, que lo va sí. conteniendo, supongo. ¿Qué recomendación hay, si es que hay alguna,
para que el limonero no se te vaya arriba y quede a una altura donde uno pueda agarrar los limones. Sí, mira, esto lo expliqué para las plantas más chicas, pero es lo mismo que para las plantas cuando ya están más crecidas. El limón cuando empieza a crecer van a ir sacando lo que acá llamamos en Chile chupones, que son las yemas apicales. En el limón, como tú ya es más grande, va a sacar una varita. Esa varita, si tú la cortas de raíz, no va a seguir creciendo para arriba, todo lo que es un tronco, lo cortas plano, no en forma diagonal, no va a seguir creciendo el limón hacia arriba, va a empezar a crecer a los costados. Y también te va a dar más limones. Así que te sugiero, ver la parte máxima de altura de tu limón y córtale ese tronco principal para que te empiece a crecer de forma horizontal. Es más fácil. Igual es para la chiquito, cosecha. debe tener 1 metro de alto, ponerle todavía. Pero déjalo crecer todavía. Está joven, Ok. está joven. Después te voy a O si hacer no, una ponlo consulta. Me o si sumo no, ahí a ponlo vos. en una... o si no, ponlo en una maceta y la entierras con la maceta. Y cuando lo quieras cambiar, lo sacas de la maceta. También es opción. Así te va a crecer en relación a la maceta. Pero si ya lo tienes plantado. Vos decís de trasplantar, ya lo metí, lo hice un pozo y lo puse en la tierra. Claro. No, me voy a estresar. Comprate una escalera, hermano. Pagar un realmente jardinero también es opción. se me va para arriba, se me fueron los limones arriba. Gracias, Habían Ruli. otras preguntas más en el chat. Una decía, ¿algún lugar recomendado para comprar semillas para plantas? Pero tú eres de Argentina, Mauricio, así que no sé si podemos ayudarte mucho con eso. Sí, mira, en Argentina no sé, pero acá en Chile hay una muy buena, que después les paso el dato, que la encontré hace poco, que encontré las semillas de tomate originales, sin químicos. Así que voy a comprar y vamos a probar en verano. Ahí en el canal de Ex Green puedes volver a preguntar ahí, a ver si te dan algún lugar Sí. en Argentina para que te puedan dar. El sustrato lo compro por Mercado Libre. Y también el sustrato que es muy bueno, ¿cómo se llama? Los que venden en tiendas de Grow Shop. Es muy bueno ese sustrato también. También tienen muy buenos precios en maceta, en fertilizantes naturales, así que no es necesario consumir marihuana para probar esas tiendas. Está bien bueno. Sí. Yo también tengo otros datos de sustrato en Chile, pero es impresionante lo que le hace a las plantas un buen sustrato respecto, Sí. por ejemplo, porque cuando chico, o cuando era más chico, mi papá decía, no, compra tierra de hoja y salen. Y sí, funciona, pero un buen sustrato hace una diferencia, pero brutal. El tamaño de las hojas, el tamaño del follaje, el cómo salen las flores, cómo hace todo, cómo reacciona la planta, cambia mucho. Uno de mis primeros como intentos fue una planta que le regalé a Scarlett, que le saqué un esqueje, se lo puse en una tierra antigua y el otro se lo puse en un buen sustrato, y las hojas de Scarlett eran como así, y las otras eran chiquitas, como que no crecían mucho. Y bueno, ahora la Scarlett lo debe tener por ahí y crece un montón todavía. El tierra de compost es, ¿cómo se llama? Es un abono, que se conoce también como humus, que básicamente es la caca de las lombrices. Así que puedes utilizarlo, sí, se echa poquito, sí, a ojo con eso, porque mucha gente de repente se le pasa y le cambia el pH a la tierra y después la planta empieza a sufrir. Y el mix es dependiendo de cuál. Hay algunos mix que traen mayor vermiculita, otros traen más perlita, otros traen más turba rubia, otros más turba negra. Es dependiendo del tipo de planta que estás tratando de plantar. Sí. Y había otra pregunta más arriba, que preguntaron sobre un naranjo y un mandarino en macetero. Me gustaría plantarlos en el patio. ¿Sabes qué época es recomendable? Para plantar, puedes plantar en cualquier época del año. El trasplante es el complicado. Si tú, por ejemplo, como un limonero, un kumquat y todo este tipo de plantas, ya vienen en forma, cuando tú lo compras en un vivero, como al aire libre, ya están acostumbrados, entonces no va a ser mucho el sufrimiento. Así que, nada, con mucha fe y ánimo, no pasa nada. Fijarse si la planta que hay alrededor, si plantas algo cerca de una palmera, probablemente se muera. Porque las palmeras, sobre todo la palma chilena, se come todo. Así Una que, pregunta muy tonta. ¿Cómo puedes saber qué planta es la pregunta más tonta del mundo? Pero es lo que hay. perdón, que justo se te cortó. Sí. ¿Qué planta? ¿Qué planta es tu planta? O sea, pero yo tengo una planta ahí que no sé cuál es qué planta es, no sé cuál es su nombre, con lo cual, olvídate, busca la información sobre ella. Mira, visitando muchos viveros, aprendiéndose el nombre de las plantas, y si no hay una función que la descubrí hace poco también, pero en Android está hace años, con el iPhone, tú le Muy sacas la bien. foto de la planta, deslizas hacia arriba y ves cómo se llama el nombre de la planta. Tiene mucha coincidencia, lo probé con una planta que en Chile generalmente es cara y difícil de conseguir,
y me reconoció. Así que debería funcionarte Mira. con las plantas normales de interior. Pruébalo, sácale una foto, desliza hacia arriba la foto desde la galería y te va a aparecer el nombre de la planta. Probablemente te aparezca el nombre científico, pero después lo buscas en Google y te va a aparecer el nombre común de vivero. Muchas gracias. Ezequiel también tenía una pregunta. Sí, básicamente, ¿qué hacer con el tema de los gatos? Mi madre me ha regalado 2 plantas y se las devoró prácticamente enteras. Es un problema, no puedo tener plantas. Yo cuando no tenía gatos tenía un montón de plantas en el balcón y adentro. Ahora no puedo tener plantas. Mira, ahí se me escapa un poco mi conocimiento porque nunca he tenido gato. O sea, tuve un gato que se murió hace 20 años y no sé cómo comportarlo. Sé que tengo un amigo que compró por AliExpress como unos silbidos para gatos, que básicamente se entierran en la tierra y son como estos paneles solares que se recargan con luz solar y emite como un sonido de baja frecuencia que al gato le molesta y se escapa. No sé si funcionará, pero existe. Y también hay como comentan, hay un líquido que es como fuera de aquí sí, creo que se llama el Jumbo acá en Chile, que lo aplicas en la tierra y espanta a los gatos. No sé si funcionará tampoco porque no tengo gato. Si no he probado con un Ah. perro ese. A mí me ha Claro. pasado, a mi gato ha sido solamente enseñarlas que no se tengan que meter en las plantas, pero ha sido un proceso bien largo, la verdad. Sí. Yo no puedo tener helechos porque le encantan los helechos, se los comen, se los devoran, no sé por qué, y después los vomitan todos, pero le encantan. Así que ha sido para mí enseñarles nomás, pero sí, tengo otros amigos que me han dicho que no han podido tener plantas por los gatos, pero ha sido un proceso de enseñarles que no se tienen que meter ahí. Pero me pasa de repente alguna mañana me despierto y hay unas plantas botadas, hay otra cosa desordenada por ahí, una hoja menos, que el gato empieza a hacer así con la hojita, pero es un proceso Mi de recomendación, enseñarle al gato más que otra cosa. dale una adopción. No. Creo que no es una Feli, opción. Au. Feli, consulta. Lo de que el cactus no necesita riego y hay planta, creo que es el palo de agua que se conoce acá en Argentina, tampoco, o muy poco. ¿Es verdad o también es un mito? Es que volvemos a lo que les comentaba en la talk. Siempre entender el hábitat natural. Los cactus son de desierto, donde llueve 1 o 2 veces al año, por ejemplo, acá en Chile, y hay muchos cactus. Entonces, ¿qué es lo ideal? ¿El cactus necesita riego? Sí, necesita agua. ¿Qué tan seguido? Muy poco. No va en la cantidad de agua que tú le aplicas a la planta, sino las veces que le echas. Tú al cactus lo puedes ahogar en agua. De hecho, hay una técnica muy común que para las suculentas son como un tipo cactus, que las metes debajo del agua, aprovechas de limpiar todas las hojas secas, etcétera, y cuando deje de salir aire de esa agua, la planta ya está lista para que la saques. Pero las ahogas en agua, cuando las metes en una piscina, y no deberían morir, sino en la cantidad de agua. De hecho, yo mis plantas, por ejemplo, lo que hago, las meto en la ducha, las riego con la ducha, espero que estén muy, muy mojadas y después las dejo ahí que decante todo el agua y después las pongo en su lugar de nuevo. Es muy buena técnica también para no estar paseándose con la regadera por toda la casa. Y Fermín tenía una pregunta también. Ya. Antes de la pregunta, digo lo de los gatos, lo del sonido no lo haría, no va a funcionar. Lo del líquido no les va a funcionar. Lo digo lo digo de conocimiento teórico, no de experiencia. Lo único que va a funcionar es lo de Cristian, es enseñarle. Y encontrar cuál es la necesidad insatisfecha del gato que no se está cumpliendo y ver cómo es complicado. No hay con qué darle. Requiere tiempo y paciencia. Y mi pregunta específicamente era cómo saber qué plantas combinar para que, o sea, qué plantas combinan bien entre ellas. ¿Hay alguna página, alguna guía, algo donde uno pueda ver? Porque entiendo que lo más beneficioso en vez de tener una planta en una maceta es inclusive a veces tener 2 que tengan una buena relación simbiótica, ¿no? sí, pero eso por lo que he estado leyendo, lo quiero probar para plantas de exterior. Sobre todo, por ejemplo, en este caso, en las palmas chilenas, que es básicamente una palmera, que come todo lo que está alrededor. Sí hay plantas que no se llevan bien entre ellas, algunas que absorben mucho minerales de la tierra, hace que las otras se mueran. Hay plantas que asfixian a otras, por ejemplo, una monstera con un árbol pequeño lo podría asfixiar y después vas a tener solamente el tronco muerto de la planta anterior y la monstera por encima. Nunca lo he probado en maceta, te mentiría ahí, así que nada, a probar y contar nuestra experiencia.
Xgreen siempre Eso te puede matar una acceder más, ahí. una menos. ¿Perdón? Matar una más, una menos. Si las mato solo, porque no Claro, las veo. Asesinato doble. aprender haciendo. Chicos, Feli, una más. sí, Perdón, No, una última pregunta. Babosas, caracoles. ¿Qué recomendás? ¿Cómo los eliminamos de la faz de la Tierra? Sal. sí, sal. Sí, además de kilos de ca- sal. y hay unos fertilizantes naturales que se le aplican a la tierra y las babosas van desapareciendo. Pero sí, yo creo que lo principal es sal, como alrededor, ayuda mucho, no afecta a las plantas. Y si tienen plagas, nosotros los que conocemos como las chinitas, mariquitas las chinitas, las ladybugs, esas si las ven y las arañas en sus plantas, déjenlas porque matan todo tipo de plagas. Comen todo, son los mejores. Sí. No, pero lo que más ha Bueno. funcionado para el tema de las babosas y caracoles son como unas pastillas que las diluyes en agua y se tiran en tierra. Voy a buscar el nombre porque las compré la otra vez en el Jumbo acá. Así que ahí lo busco y lo comparto por Xgame Yo probé de nuevo recetas de abuela como poner cerveza porque dicen que las babosas van a la cerveza y se ahogan. Tirar cáscara de huevo y tierra de diatomea, este tipo de cosas, y fallé en todas. No sé si hay alguna manera. Tenía una casa con mucha Pues, humedad en el suelo y Salsita. era insoportable. De una noche a la otra se comían cualquier planta que ponía. sí, son... No era un motivo para justificar la compra de cerveza, pero bueno, nada. Ponele Por, Chicos, sal. por casualidad siempre había, pero bueno. los tengo que dejar, así que un gusto, muchas gracias. Cualquier duda, estamos por el canal de Xgame Staff. Cualquier duda también al privado, feliz de ayudar. Dale. Muchas gracias, Felipe, por la charla, muchas gracias por esta instancia y como dijo Felipe, bienvenido a unirse al canal de Xgreen Staff. A cualquier duda, cualquier consulta que tengan, vamos a estar ahí. Felipe, Sigrid, yo también respondo algunas cosas. Hay varias gente que está respondiendo y va a darnos datos y cómo mejorar nuestras plantitas. Así que muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por todo, muchas gracias, Felipe, por enseñarnos a cuidar a los nuevos a las nuevas mascotas que son las plantas y eso. Muchas gracias. Chao, chao.